Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos nuevamente al espacio que desde Israel nos ofrece cada 2 semanas Pablo Bornstein. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal estáis? Bueno, me imagino que en Israel las cosas están muy revueltas porque no solamente es la violencia, sino también que hay un poco de confusión política con las declaraciones de Netanyahu, visitas de Ban Ki-moon inesperadas, todo muy raro, ¿no? Sí, hace 2 semanas dejábamos la conversación hablando de la tensión que había recientemente, pues ha ido en aumento, ¿no? Y ya es un clima de violencia continua estos días y con varios ataques al día y bueno, la verdad es que está la situación un poco complicada. Uh-huh. ¿Qué nos podrías informar, contar de lo que está pasando? Bueno, comentabas también, hoy ha habido un gran clamor en los medios y en la sociedad en general por unas declaraciones de Netanyahu a las que hacías referencia, ¿no? Sobre el papel que había jugado el famoso mufti de Jerusalén, Haj Yamin al-Husseini, en la planificación del Holocausto, porque para sorpresa de todos, Netanyahu esta mañana en una declaración al Congreso Sionista Mundial decía que Hitler no tenía realmente planes de exterminar a los judíos y que fue precisamente el mufti el que le persuadió en una reunión que tuvieron en junio de 1941, en plena guerra mundial, para llevar a cabo la solución final, ¿no? El exterminio de los judíos. Y bueno, eso ha creado, como podéis imaginar, un gran revuelo en el país, y además no es la primera vez que hace alusión a este tipo de teoría, se puede llamar así, porque ya hizo unas declaraciones similares en la Knesset en el año 2012. O sea que ya había hecho algo, había adelantado algo sobre el tema, ¿no? Sí, no ha sido de la nada. Y bueno, pues comentar quizá que a este aspecto ha habido alguna minoría de historiadores que han reseñado el papel que podría haber tenido esta figura histórica cuyo antisemitismo y alianza con los nazis es conocido, ¿no? Pero que sin embargo la mayoría de los expertos en el Holocausto pues rechazan otorgarle ese papel central en la elaboración, y parece que la mayoría de las críticas, sobre todo a Netanyahu, han ido porque parece que libera de responsabilidad casi o de antisemitismo a Hitler, bueno, no de antisemitismo, pero de su papel central en la hora de elaborar la solución final, ¿no? En ese sentido ha habido críticas muy fuertes por todos los sectores de la sociedad. El líder de la oposición, Isaac Herzog, el líder del laborismo, pues ha exigido una rectificación inmediata. Ha habido críticas muy fuertes de la líder del partido Meretz, Zahava Galón. Ha habido críticas hasta de la lista árabe, ¿no? De líderes como Ayman Odeh. Y bueno, pues ha creado una polémica muy fuerte en torno a estas declaraciones y se añaden a la situación de sí, porque desesperación quizá de estas semanas. Más allá eso, que más allá del poco valor académico o científico que tengan estas declaraciones, está el hecho de que se hacen en un momento en como que se puede extrapolar de eso que los palestinos siempre han sido antisemitas y añadir más fuego, más leña al fuego, ¿no? De la violencia actual. Sí, efectivamente, en una situación ahora de espiral de la violencia, pues esto no viene a pacificar la situación, ¿no? Viene, como dices, a añadir más fuego. Y no son las únicas declaraciones así un poco sorprendentes de Netanyahu esta semana, porque ayer decía que a la hora de que la violencia palestina no se debía a la ocupación israelí o al incremento de los asentamientos, y frente a lo que generalmente defiende, que es su papel a la hora de defender a los colonos, etcétera, Netanyahu ayer decía que él ha sido el primer ministro que ha mantenido un ritmo de construcción de los asentamientos menor en las últimas décadas, ¿no? Dijo que su ritmo de construcción bajo sus gobiernos había sido menor que cualquiera de los anteriores primeros ministros, mencionando a Ehud Olmert, a Ehud Barak y al propio Ariel Sharon. O sea que bueno, pues hay declaraciones sorprendentes de Netanyahu esta semana y clima de violencia general, sí, ¿no? Con ataques, como decíamos, todos los días. Sí, pero es que tampoco sus compañeros o socios de gobierno, digamos, más a la derecha del Likud, están muy contentos del papel, porque él se había presentado en las últimas elecciones como la única garantía de la seguridad para Israel.
y el tema de la seguridad, pues hay mucha gente que le está echando en cara que no funciona, ¿no? Sí, hay pues muchas críticas también por la derecha, como dices, de su forma de encarar la situación y los ataques recientes. Pero bueno, también hay cierto, bueno, que se malestar en parte de la sociedad israelí por la participación de figuras públicas también la incitación a la violencia por parte de figuras judías, ¿no? El otro día fue lamentable los vídeos que salieron de las escenas tan dramáticas, ¿no? En la estación de Beerseba, tras un ataque en el que un beduino israelí había entrado en la estación central de autobuses de Beerseba disparando, había matado a un soldado, pero luego por equivocación a un eritreo que estaba en la estación le habían abatido los miembros de seguridad y la verdad es que le habían linchado, ¿no? Los civiles que estaban en la estación y bueno, ha habido críticas también al papel de incitación a la violencia por parte de ciertos políticos, ¿no? Entonces, pues críticas por la derecha al papel a la debilidad supuestamente de Netanyahu a responder y críticas por la izquierda, ¿no? A la incitación de miembros de la derecha. Uh-huh. Y bueno, y el clima de paranoia, ¿no? Que se está viviendo, me imagino, en Israel, porque esto de mirar para atrás, para los costados, yo he visto incluso sátiras sobre ese tema, ¿no? En la televisión israelí, sobre el grado de preocupación, porque como que ya no es suficiente ni siquiera estar rodeado de soldados o de policías para estar seguros. Sí, hay un clima generalizado de temor, ¿no? Y de paranoia casi, que se manifestó en esas escenas tan lamentables del otro día y bueno, pues se deteriora un poco la situación de convivencia en el país y pues preocupante, ¿no? En ese sentido. Y sí, la verdad es que esta ola de ataques pues no puedes esperar o es impredecible quién va a ser el atacante, ¿no? Entonces todo el mundo está con un poco de alerta máxima, quién tiene alrededor, etcétera, y difícil de, de tener este tipo de acciones. Uh-huh. Sin embargo, parece que lo que sí que ha sucedido en los últimos días es un cierto trasvase de la violencia, del foco que tenía en las últimas semanas en torno a Jerusalén hacia los territorios en Cisjordania, ¿no? Sobre todo en la zona de Hebrón es la que ha experimentado mayor número de ataques en los últimos días. Y bueno, parece que en Jerusalén la situación está un pelín más controlada, sobre todo ayer el jefe de policía en funciones de la policía de Israel, que hasta el próximo nombramiento de Ronnie Al-Sheikh el próximo mes, que va a ser el que va a tomar la posición de tomar el cargo de jefe de la policía, el que está actualmente dirigiendo las tareas, Ben Sisao, anunció que va a haber una inminente ola de arrestos masivos en la parte árabe de Jerusalén oriental y hablaba de cientos de arrestos, ¿no? Y además defendía las acciones que habían tomado la policía últimamente en Jerusalén y atribuye a esas acciones la disminución de la violencia en la capital. Uh-huh. Bueno, Comentar que ha habido hasta 480 arrestos en Jerusalén uh-huh. en las últimas semanas en relación con esta ola de violencia. Pero digo que hubo una especie de enfrentamiento también entre, no enfrentamiento, pero sí, digamos, un problema entre la policía y el propio Netanyahu cuando la policía había, digamos, acordonado determinados barrios de Jerusalén y por presión de los ministros ultranacionalistas, pues se decidió que no se podía crear ninguna división interna en Jerusalén, ¿no? Sí, había mucha presión por buena parte de la sociedad, ¿no? Ante la cadena de ataques y se tomó la decisión de casi desconectar ciertas áreas de Jerusalén del resto de la ciudad, ¿no? Y bueno, llegó a plantearse, me parece que la medida de poner ciertas vallas, una especie de muro que luego tuvo que ser rectificado porque iba en contra de ciertos tratados internacionales en cuanto a la situación de Jerusalén. Así que bueno, en general ya te decimos clima de alarma y de pérdida un poco del control de la situación, pero también de cierta relajación un poco en Jerusalén de esa violencia o un poco más controlada en los últimos días, por lo menos. Y dime, aparte de todo esto, ¿hay algo más de lo que se pueda hablar en Israel o ya con esto la gente se va, desayuna, almuerza y cena? Sí, la verdad es que todo se ha centrado, yo creo, ¿no? En estas semanas en esta situación de inestabilidad y, bueno, quizá comentar también la detención de uno de los líderes de Hamas en Cisjordania ayer, de Hassan Youssef,
que es la detención de un miembro de más alto rango en relación con los sucesos de las últimas semanas o meses, ¿no? Es un cofundador de Hamas, además famoso porque su hijo fue el colaborador con los servicios de inteligencia israelíes, el famoso Príncipe Verde, como se conoce en Israel, que emigró a Estados Unidos, ¿no? Y está ahora mismo refugiado ahí. Y bueno, además de este alto cargo de Hamas, también otros 34 palestinos fueron detenidos en la noche del lunes al martes, que es cuando se produjo esta detención. La mayoría de ellos en la región de Nablus. Y bueno, eso sin quitar que la frontera con Gaza también, aunque esta vez no son cohetes, también está un poquito caliente, y en el norte, pues la intervención de los rusos en Siria tampoco deja dormir muy tranquilo, ¿no? Sí, en el ámbito más de análisis de la política internacional, etcétera, en los medios, etcétera, pues se sigue un poco la situación de Siria y la forma que se está involucrando Rusia, ¿no?, en el conflicto. Y bueno, quizá comentar que ayer estuvo Assad en Moscú, ¿no?, que es la primera la primera salida del país al menos conocida desde que se iniciara la guerra civil en 2011 en Siria. Así que sí, ahí se está bastante pendiente de cómo evoluciona esa alianza, o sea, participación rusa en el conflicto. Y bueno, en Gaza pues sí, ha habido protestas durante todos estos días, ha habido varios muertos, ¿no?, por enfrentamientos entre palestinos en la zona de la frontera con el ejército. Y bueno, pues están todas las fronteras un poco calientes. Bueno, debido a que el tema es tan monolítico y hemos hablado de él, y también estamos hablando de él en las noticias todos los días, e incluso hoy tenemos otro programa con las declaraciones de Ban Ki-moon, que estuvo de visita unas horas, ¿no? Una cosa sorprendente, su visita relámpago a Israel. Pues también estamos pendientes de lo que se decida o no se decida, porque eso parece ser lo que va a pasar en la UNESCO con esto de que el muro occidental sea parte de la mezquita de Al-Aqsa, que es algo que realmente pone los pelos de punta, ¿no? Sí, había una petición, ¿no?, por parte de los palestinos, y me parece que en principio parecía que iba a ser aceptada. Luego no sé si se echaron para atrás en la UNESCO a la hora de incluir el muro de las lamentaciones como parte del espacio religioso musulmán de la mezquita de Al-Aqsa. Y también he leído de ciertas intenciones de declarar por parte de la UNESCO la tumba de los patriarcas en Hebrón, ¿no?, que como lugar de culto islámico, cuando también es parte fundamental del patrimonio religioso judío. Sí, más bien que los patriarcas primero fueron judíos, luego también fueron patriarcas de ellos, pero que por lo menos se respete la dualidad. La universalidad del patriarcado. La universalidad del patriarcado de estos personajes bíblicos. Bueno, esperamos, Pablo, prométeme que dentro de 2 semanas, cuando hablemos, la cosa va a estar más tranquila, ¿eh? Me gustaría, así que poder prometer eso. y poder hablar de inventos israelíes y, sí, la verdad es que es bastante de ciencia. Cansado, ¿no? Siempre tener que acabar recurriendo a los mismos temas, pero es imposible salir de ese ciclo de vez en cuando. En fin. Pues nada, como le decimos Ojalá a todos, que tengamos más temas dentro de 2 semanas. Y como le decimos a todos los que están por allí, cuidaros mucho. Muchas gracias por Bueno, habernos gracias. atendido. Hasta vosotros. Adiós, buenas tardes.